actualización de nuestro Jikook, y es que Obi subió muchísimas fotos a su Instagram, y entre todas esas joyitas que nos regaló, hay una en especial que nos tiene a todos con el corazón acelerado. Porque en ella podemos ver claramente a nuestro Jikook en un estudio de grabación. La escena no podría ser más icónica. Jimin concentrado, cantando con toda la pasión y entrega que lo caracteriza, mientras que, como siempre, Jungkook está detrás de él, pendiente de cada detalle, escuchando con atención y con esa sonrisa en el rostro que aparece automáticamente cada vez que se trata de Jimin. Esa sonrisa que ya conocemos y que parece imposible de ocultar cuando lo mira o cuando lo escucha cantar. Nuestro Jikook definitivamente sigue más unidos que nunca, y la forma en la que ambos se comportan entre sí no ha cambiado en absoluto. Esa conexión tan única y especial continúa intacta, como si el tiempo no pasara para ellos. Jungkook sigue estando detrás de Jimin como siempre, cuidándolo, apoyándolo y admirándolo de una manera que se nota hasta en la más mínima expresión. Está claro que ambos siguen muy unidos, y lo más llamativo es que en ese momento pareciera que solo están ellos dos, como si el mundo se redujera a ese estudio, a esa voz y a esa complicidad silenciosa que tanto los caracteriza. Y claro, muchos no podemos evitar pensar en la posibilidad de que se venga una colaboración Jikook, porque la atmósfera que transmiten juntos en ese espacio creativo es demasiado poderosa para ignorarla. Por supuesto, Hobby también está presente, porque él siempre está ahí para capturar esos instantes especiales. Y lo curioso de todo esto es que cada vez que graba Jimin, de alguna manera termina enfocando también la reacción de Jungkook, como si supiera exactamente lo que todos queremos ver. Esa mirada, esa sonrisa, esa manera en que Jungkook no puede disimular lo mucho que disfruta cada segundo cuando se trata de Jimin. Definitivamente Hobby se lleva el premio al mejor cómplice, porque gracias a él tenemos estas pequeñas pruebas que confirman una y otra vez que nuestro Jikook sigue siendo tan especial como siempre. Como mostré antes, Hobby subió bastantes fotos a su Instagram, regalándonos un montón de momentos diferentes. Pero como siempre, las fans de Taekook no podían quedarse tranquilas y tuvieron que aparecer. Y es que ya sabemos que no solo no soportan los momentos Jikook, sino que tampoco toleran los Bimin, lo cual queda más que claro cada vez que surge cualquier interacción. Entre todas esas imágenes que compartió J-Hope, hubo una donde se ve a Jungkook tomando una foto a Taehyung mientras Hobby captura la escena de ambos. Es una situación totalmente normal. Un amigo le pide a otro que le tome una foto. El otro acepta y listo.
no habría absolutamente ningún problema ahí. Sin embargo, como pasa siempre, las vecinas no saben disfrutar de ese instante por sí solo, sino que tienen que meter a Jimin de manera innecesaria, buscando siempre comparaciones y lanzando comentarios que solo evidencian su incomodidad. En lugar de simplemente disfrutar de la foto y ya, empezaron a dejar comentarios como: Jungkook solo captura a Taehyung en imágenes. Jungkook ama a su musa. Jungkook dejando en claro que su musa es Tae y no Jimin. Y más frases que ya se han vuelto repetitivas porque siempre giran en lo mismo. Pero si nos detenemos a pensar un momento, hay varios puntos básicos que ellos parecen ignorar. Lo primero, Jungkook no subió esa foto. Fue hobby. Así que no tiene sentido querer atribuirle una intención a Jungkook en algo que ni siquiera compartió en sus redes. Lo segundo, es evidente que esa imagen no salió de su celular, ya que Taehyung aparece con la misma ropa con la que había subido varias fotos a su propio Instagram. Lo cual muestra que estaban en una exposición o un espacio artístico. Y lo más probable es que Jungkook simplemente le hizo el favor de tomarle unas cuantas fotos para que Tae escogiera cuál publicar. Nada más. No hay necesidad de darle otra lectura. Además, no es la única foto de ese momento. Hobby compartió varias más, donde se veían los tres, dejando claro que era un rato compartido, natural y sin nada fuera de lo común. Lo curioso es que, aún con toda esta claridad, esos fans deciden insistir en que Jungkook nunca le toma fotos a Jimin, cuando todos sabemos que eso es completamente falso. Jungkook no solo le ha tomado fotos a Jimin en múltiples ocasiones, sino que incluso hay pruebas de que lo graba en los momentos más simples, como cuando duerme. Si alguien merece el título de camarógrafo personal de Jimin, ese es Jungkook, porque siempre está detrás de él capturando detalles, sean grandes o pequeños. Esa costumbre que tiene de buscarlo y enmarcarlo en sus fotos dice mucho más de lo que intentan negar con comentarios vacíos. Y aquí es donde entra lo realmente importante: la diferencia entre lo que ellos intentan forzar y lo que se ve de manera natural. Una foto entre amigos se puede dar en cualquier contexto, pero lo que pasa entre Jungkook y Jimin tiene un peso distinto, porque se refleja en años de momentos compartidos, en la manera en que se buscan sin importar el lugar, en cómo Jungkook siempre parece tener la mirada puesta en Jimin. Esos gestos, aunque puedan parecer pequeños, dicen más que cualquier teoría inventada. Cuando Jungkook está detrás de la cámara y Jimin es el centro, hay una especie de delicadeza en la forma en que lo retrata, como si quisiera guardar para sí mismo una parte de todo lo que Jimin transmite. Esa conexión se nota en la naturalidad con la que interactúan. No hace falta que se diga nada frente a la cámara ni que fuercen actitudes. Simplemente están, Jungkook acompañando, Jimin brillando y ambos en sintonía. Y eso es lo que molesta a quienes quieren comparar, porque mientras ellos intentan sostener su ship con momentos aislados o fotos sacadas de contexto, Jungkook se sostiene en una complicidad constante que no necesita explicación. Jungkook ha demostrado una y otra vez que Jimin es alguien que merece su atención, su cuidado y su admiración. Y Jimin, por su parte, siempre tiene esa confianza de mostrarse tal cual cuando Jungkook está cerca, como si supiera que con él no hace falta nada más. Por eso, cuando esas personas dicen que Jungkook nunca le toma fotos a Jimin o que su musa es otra persona, terminan quedando en evidencia, porque los hechos dicen lo contrario. No se trata solo de una cámara o de quién subió qué imagen, se trata de la constancia, de cómo Jungkook ha estado siempre ahí, detrás de Jimin,
siguiéndolo con la mirada, capturando cada instante, cuidando cada detalle. Esa es una conexión que no se construye de la noche a la mañana ni con un simple momento aislado. Esa es una unión que se ha formado a lo largo del tiempo y que sigue tan presente como siempre. Y aunque algunos quieran negarlo, las fotos, los gestos y las acciones terminan hablando más fuerte que cualquier comentario en Internet.